Hay lugares que esconden secretos oscuros, y algunos de esos secretos son tan antiguos que quienes los descubren nunca viven para contarlos. En un pequeño pueblo de las montañas existe una casa que guarda uno de esos secretos. Lo que estás a punto de escuchar es el último testimonio de un hombre que fue tras la verdad y encontró algo mucho peor. Su nombre era Carlos, un inspector de policía. Investigaba la desaparición de 2 niños, pero lo que descubrió lo condenó para siempre. Después de semanas de ser acechado por una presencia maligna, Carlos desapareció, dejando solo un manuscrito en su casa. Este es su relato final. Nunca pensé que mi vida acabaría así. He dedicado años a investigar crímenes, a enfrentar situaciones terribles, pero nada me preparó para lo que encontré en este pueblo. Vine aquí para investigar la desaparición de 2 niños, un caso sin resolver que llevaba años enterrado. Lo que no sabía era que yo mismo terminaría atrapado en algo mucho peor. Esto no es un informe policial, es mi último intento de dejar constancia de lo que vi, porque sé que no sobreviviré. Esa cosa ya casi me ha atrapado. El pueblo al que llegué era pequeño y estaba escondido entre las montañas, un lugar que parecía atrapado en el tiempo. Las desapariciones habían ocurrido años atrás, pero todavía pesaban sobre el ambiente. Desde el primer momento en que comencé a hacer preguntas, los habitantes se mostraban reacios a hablar, especialmente sobre la casa en las afueras. Casi nadie mencionaba los nombres de los niños, y mucho menos el lugar donde desaparecieron. Era como si la simple mención de ese sitio les trajera recuerdos oscuros, algo que querían olvidar. Pasé días enteros recorriendo las calles del pueblo, preguntando en cada tienda, cada casa, intentando encontrar a alguien que me diera una pista sólida. La mayoría de las personas me daban respuestas evasivas. «Esas cosas pasaron hace mucho, inspector», decían algunos. Otros simplemente me miraban en silencio y cerraban la puerta sin decir una palabra. Finalmente, tras varios días de silencio, un hombre mayor en la taberna del pueblo me dio la primera pista concreta. Se llamaba Joaquín, y aunque al principio no parecía dispuesto a hablar, tras algunos tragos comenzó a soltar palabras que revelaron más de lo que él mismo quería admitir. Esa casa, nadie con sentido común se acerca a ella. Desde que los niños desaparecieron, nadie ha vuelto a poner un pie allí. Ya nadie lo intenta. Cuando le pregunté por qué, simplemente bajó la voz y murmuró: «No vale la pena, inspector. Los que se acercan demasiado no vuelven a ser los mismos. Si es que regresan». Esa advertencia, dicha en un susurro, quedó grabada en mi mente, pero no fue suficiente para detenerme. Luego, una anciana del pueblo, la señora Álvarez, decidió contarme lo que nadie más se atrevía a decir. Me recibió en su casa después de enterarse de que seguía haciendo preguntas sobre los niños y la casa. Cuando mencioné el lugar, su expresión cambió por completo. No era solo preocupación, era miedo puro. «Inspector», comenzó con voz entrecortada, «esa casa no está vacía. No lo ha estado en mucho tiempo. Los que la han visto de cerca han despertado algo. Al principio es solo una sombra, algo que parece inofensivo, pero si lo ves de verdad, si lo ves como lo que realmente es, no hay vuelta atrás». Traté de mantenerme escéptico, pero la intensidad de sus palabras me afectó más de lo que quería admitir. Decidí que tenía que ir a la casa, aunque solo fuera para comprobar por mí mismo qué había de cierto en esas historias. Era mi deber, y no podía dejarme llevar por supersticiones. La tarde que llegué a la casa, el aire se sentía pesado. El cielo estaba nublado, y todo el entorno parecía más oscuro de lo que debería ser. La casa estaba al borde del bosque, cubierta de maleza, con ventanas rotas que parecían ojos vacíos
observándome. El silencio era total. Ni un solo sonido rompía el aire a mi alrededor. Mientras me acercaba, noté una sombra en la ventana del segundo piso, pero no había nadie dentro. O al menos eso creía. Al entrar, el aire dentro de la casa era aún más frío, y el olor a humedad y moho impregnaba el lugar. Todo estaba cubierto de polvo y en estado de abandono, pero no me podía quitar de la cabeza la sensación de que no estaba solo. Encendí mi linterna y comencé a explorar las habitaciones. En el segundo piso, donde los niños fueron vistos por última vez, encontré juguetes viejos, una mochila y huellas pequeñas en el suelo que se detenían abruptamente. Todo parecía detenerse ahí, como si algo los hubiera arrancado del lugar. Entonces, lo vi. La sombra. Al principio, no fue más que una figura moviéndose por las paredes. No había una fuente de luz que pudiera proyectarla, pero ahí estaba, deslizándose, siguiéndome. Al principio pensé que era solo mi imaginación, el reflejo de la luz, pero pronto supe que no lo era. Esa sombra parecía tener vida propia, consciente de mi presencia. Intenté ignorarla, pero la sombra no me dejaba en paz. A medida que exploraba la casa, se volvía más densa, más real. Sabía que algo estaba mal, pero no podía apartar la vista. Era como si me llamara, como si quisiera que me acercara. Regresé a mi casa esa noche, pero la sombra me siguió. Comencé a verla en los rincones de mi habitación, en las esquinas de las calles, en cualquier lugar donde el sol no llegaba. Sabía que me estaba observando, que se estaba volviendo más fuerte cada vez que la veía. Con el paso de los días, todo empeoró. Lo que al principio era una sombra vaga, empezó a tomar una forma mucho más clara, una figura alargada con extremidades delgadas y manos que rozaban el suelo. Sentía su presencia todo el tiempo, y por las noches el dolor físico comenzó. Me despertaba en medio de la noche con arañazos en mi piel, cortes profundos que no podía explicar. Sabía que no eran sueños. Esa cosa estaba allí, rasgándome mientras dormía. En mi desesperación, busqué respuestas en las leyendas locales. Encontré historias antiguas sobre cómo enfrentarse a esa sombra, sobre rituales y formas de exorcizarla. Decidí que la única manera de detenerla era volver a la casa y enfrentarla directamente, siguiendo las antiguas creencias del pueblo. Así que, una noche, armado con lo que había aprendido, regresé a la casa. Creía que podía luchar contra ella, que podía detener lo que había comenzado. Pero me equivoqué. Cuando entré en la casa, el aire estaba cargado de una oscuridad palpable. La sombra ya no era solo una sombra, era un monstruo, una figura grotesca, con un cuerpo retorcido y esos ojos vacíos que parecían devorar toda luz. Recité las palabras que había aprendido. Intenté hacer lo que decían las leyendas, pero todo lo que logré fue enfurecerla más. La criatura me atacó con furia. Sus garras me atravesaron la piel, dejándome marcas profundas en el pecho y los brazos. Me caí al suelo, golpeado por su presencia, sabiendo que mi intento había fallado. Escapé de la casa, pero estaba claro que ya no había forma de detenerla. El daño estaba hecho. Ahora, mientras escribo esto, sé que mi tiempo se está acabando. Cada noche siento cómo se acerca más. Su aliento frío, sus manos alargadas que ya no solo me rasgan, sino que parecen estar arrastrándome hacia algo peor. He encendido todas las luces, pero no sirven de nada. Está aquí, conmigo, esperando. Los niños, ellos también lo vieron, y ahora sé lo que les pasó. Han sido arrastrados, como yo seré pronto. Si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. La sombra me ha encontrado, y ahora soy parte de ella. Este es el final del testimonio de Carlos, encontrado en su escritorio días después de su desaparición.
Nadie en el pueblo habla de lo que ocurrió realmente, pero la casa sigue en pie, esperando a su próxima víctima.